Reflejo de medianoche. El eco de los pasos de Tomás resonaba en el pasillo vacío del antiguo edificio. Las paredes grises y descascaradas parecían susurrar secretos olvidados, secretos que Tomás sentía que estaban a punto de revelarse. No estaba seguro de cómo había llegado allí. Todo lo que recordaba era el dolor en su pecho y el deseo de escapar de las sombras que lo acosaban. Ahora, se encontraba frente a una puerta entreabierta, de la que emanaba una luz tenue y vacilante. Tomás empujó la puerta con cautela y entró en una habitación amplia, dominada por un enorme espejo que cubría la pared opuesta. La habitación estaba prácticamente vacía, salvo por una silla de madera desgastada situada en el centro y una lámpara de pie que proyectaba una luz amarillenta y parpadeante. La presencia del espejo lo inquietó, pero algo en su interior lo instaba a acercarse. Se sentó en la silla y miró su reflejo. Las arrugas en su rostro parecían más profundas, y sus ojos, rodeados de sombras oscuras, reflejaban una fatiga abrumadora. Por un momento, el silencio de la habitación lo envolvió, pero pronto comenzó a escuchar una voz, su propia voz, resonando en su mente. Era como si el espejo hablara con él, revelando los pensamientos más oscuros y reprimidos que había intentado olvidar. «Mírate», dijo la voz. «Todo lo que has hecho, todo lo que has fallado, es tu culpa». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras eran suyas, pero al mismo tiempo no lo eran. Era como si su reflejo tuviera vida propia, un ser independiente que conocía todos sus secretos. «No, no es mi culpa», intentó defenderse, pero la voz en el espejo continuó. «¿No es tu culpa?», repitió la voz con un tono burlón. «Entonces, ¿de quién es? ¿Del destino? ¿De la mala suerte? Mírate bien, Tomás. Todo empezó contigo, y todo terminará contigo». Tomás sintió que su corazón se aceleraba. Intentó recordar el momento exacto en que su vida comenzó a desmoronarse, pero todo era un borrón de malas decisiones y oportunidades perdidas. «Recuerda a Laura», dijo la voz, y la mención de ese nombre fue como una daga en su corazón. Laura había sido el amor de su vida, la persona que creía que estaría con él para siempre. Pero todo se había desmoronado el día en que ella lo dejó, cansada de sus promesas vacías y de su incapacidad para cambiar. «Ella se fue porque no supiste valorarla», continuó la voz. «Siempre pensaste que estaría ahí, sin importar cuánto la decepcionaras. Pero todos tenemos un límite, Tomás, y tú lo cruzaste una y otra vez». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero el reflejo no mostraba compasión. «¿Y qué hay de tu trabajo?», prosiguió la voz. «Siempre culpaste a tus jefes, a tus compañeros. Decías que no te entendían, que te tenían envidia. Pero la verdad es que eras tú el problema. Tu arrogancia, tu falta de compromiso. ¿Recuerdas cuántas veces llegaste tarde? ¿Cuántas veces inventaste excusas?». Tomás se sintió abrumado por el peso de sus propios fracasos. Había perdido su empleo meses atrás, y desde entonces, su vida había sido una espiral descendente. Perdiste amigos, perdiste oportunidades. Te alejaste de todos los que intentaron ayudarte. Y ahora, estás aquí, solo, hablando con tu reflejo en un edificio abandonado. El dolor en su pecho se intensificó. Todo lo que la voz decía era verdad. Había vivido una vida llena de excusas y autocompasión, siempre culpando a los demás por sus problemas. «Pero no todo está perdido», dijo la voz, esta vez con un tono más suave. «Tienes la oportunidad de cambiar, de enfrentar tus demonios y empezar de nuevo. Pero primero, debes aceptar tu responsabilidad». Tomás asintió lentamente. Sabía que la voz tenía razón. Había pasado demasiado tiempo huyendo de sus problemas, culpando a otros, negándose a ver la verdad. «Acepto mi responsabilidad», dijo con voz temblorosa. «Sé que he cometido errores, y estoy dispuesto a enmendarlos.
El reflejo lo miró con una expresión de aprobación. Ese es el primer paso, dijo la voz. Ahora, es tiempo de actuar. Tomás sintió un renovado sentido de determinación. Se levantó de la silla y se acercó al espejo, mirando su reflejo con una nueva perspectiva. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Mientras salía de la habitación, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, la voz volvió a resonar en su mente, esta vez con una urgencia que no había sentido antes. Tomás, espera. Se detuvo y se giró hacia el espejo. Su reflejo lo miraba con una intensidad que nunca antes había visto. Hay algo más que debes saber. Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más podría la voz querer decirle después de todo lo que había revelado? Hay alguien más a quien debes culpar, dijo la voz, y el tono sombrío le hizo sentir un escalofrío. Mírate bien. Mírame bien. Se acercó al espejo, sus ojos fijos en el reflejo. Y entonces lo vio. No era solo su reflejo lo que lo miraba desde el otro lado del espejo. Había algo más, una sombra oscura que se movía detrás de sus propios ojos. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas un susurro. La sombra en el espejo sonrió, una sonrisa que no era suya. Soy tú, Tomás. Soy tus miedos, tus dudas, tu oscuridad. Soy todo lo que has reprimido, todo lo que has negado. Y estoy aquí para recordarte que no puedes huir de mí. Tomás retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Quería escapar, quería salir de esa habitación y dejar atrás el espejo y la voz, pero sus pies no respondían. No puedes escapar de ti mismo, dijo la voz. No puedes huir de tus propios demonios. La sombra se movió, y por un momento, Tomás sintió que iba a ser tragado por el espejo, por la oscuridad que habitaba en él. Enfréntame, dijo la sombra. Enfréntame y libérate. Tomás cerró los ojos, respirando profundamente. Sabía que la única forma de liberarse era enfrentarse a sus propios miedos, a sus propios demonios. Abrió los ojos y miró fijamente a la sombra en el espejo. Te enfrento, dijo con voz firme. No voy a huir más. La sombra pareció tambalearse, y por un momento, Tomás sintió que el espejo temblaba. La habitación se llenó de una luz cegadora, y cuando volvió a abrir los ojos, la sombra había desaparecido. Solo quedaba su reflejo, mirándolo con una expresión de determinación. Tomás salió de la habitación, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez, estaba dispuesto a enfrentarlo. Había aceptado su responsabilidad, había enfrentado sus demonios, y ahora estaba listo para empezar de nuevo. Mientras caminaba por el pasillo vacío, sintió que una nueva vida comenzaba, una vida en la que él sería el responsable de su propio destino. Y aunque sabía que los miedos y las dudas siempre estarían allí, también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Porque, al final, todo dependía de él.